Un rayo de sol atravesó la fina cortina de lino e iluminó los dibujos técnicos extendidos sobre la mesa. Lidiane pasó los dedos con cuidado por el papel amarillento por el tiempo, evitando tocar los bordes ya desgastados. Ahora estaba bajo su responsabilidad la iglesia de San Nicolás, una joya arquitectónica del siglo XV, casi destruida por la acción del tiempo y la negligencia humana. El instituto donde trabajaba había luchado durante 3 años para obtener la autorización para la restauración. Finalmente, con la taza de té ahora fría en sus manos, se inclinó sobre los proyectos. La cúpula, imponente y al mismo tiempo ligera, parecía flotar en el aire desafiando la gravedad. Los antiguos maestros, sin tecnologías modernas, crearon obras maestras guiadas únicamente por la intuición y el talento puro. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre papá. Lydie, hija, ¿cómo te va?, preguntó su padre con su habitual voz tranquila y cálida, dándole una sensación de seguridad. Está bien, papá. Mucho trabajo, respondió ella, sonriendo a su pesar. Me pusieron a cargo de la iglesia de San Nicolás, ¿puedes creerlo? Estoy orgulloso de ti, dijo con sincera alegría. Tu madre también estaría orgullosa. Lidiane cerró los ojos por un momento. Habían pasado 10 años desde que su madre se fue, pero su padre siempre hablaba de ella como si solo hubiera salido de la habitación por unos minutos. ¿Cómo está tu espalda, papá? Ah, el mayor retirado no se queja, bromeó. Lo importante es que seas feliz. No olvides que tu padre siempre está cerca. Lo sé, respondió ella en voz baja. Gracias por llamar. Después de colgar, Lidiane estuvo unos segundos mirando su celular. Su padre fue la única persona que aceptó sus elecciones sin cuestionarlo, apoyando cada decisión. Incluso cuando abandonó economía para estudiar arquitectura, incluso cuando llevó a Egor a conocer a su familia por primera vez. El sonido del timbre la hizo saltar, derramando el resto del té. ¿Quién podría estar de visita tan temprano, a las 8 de la mañana? En la puerta estaba Claudia Pavlovna, impecablemente peinada, con un maquillaje vibrante y un vestido viejo pero impecablemente planchado. En sus manos, una caja con una tarta. Buenos días, Lydie, dijo la suegra, entrando sin ceremonias. Estaba en casa de Zinaida Vasilievna y pensé en pasarme. Ya estás despierta, ¿no? Sin esperar respuesta, se dirigió directamente a la cocina, donde inmediatamente notó los dibujos esparcidos por todos lados. Siempre trabajando, ¿eh? Había un tono en su voz que Lidiane conocía bien. ¿Qué pasa con Egor? Sigue durmiendo. Dándome una ducha, respondió Lidiane, guardando los proyectos en una carpeta. ¿Quieres un poco de té? Sí, lo hago. Con limón si lo tienes. Claudia Pavlovna estaba sentada a la mesa y observaba atentamente la cocina. Y el pastel, lo corté ahora mismo. Acabo de terminar de hornearlo. Lidiane puso la tetera al fuego y cogió un cuchillo. Sabía lo que vendría después. Esta conversación se repetía todos los meses como un ritual. La nieta menor de Zinaida Vasilievna cumplió 1 año, empezó a decir la suegra, mientras Lidiane cortaba la tarta. ¡Qué niña tan inteligente, ya está intentando caminar! Y el mayor tiene 5 años, ¿te imaginas? Ya va a la escuela y memoriza poemas. Lidiane asintió forzando una sonrisa. La tetera empezaba a silbar y deseó que el ruido fuera más fuerte, ahogando lo que vendría después. Sí, prosiguió Claudia Pavlovna, todo el mundo ya tiene nietos, y ustedes dos todavía se hacen pasar por jóvenes. Hace 6 años que se casaron y nada. Lidiane colocó con cuidado la taza de té frente a su suegra. Egor y yo estamos bien, Claudia Pavlovna. No te preocupes, por favor. ¿Cómo no voy a preocuparme? La suegra tomó un sorbo e hizo una mueca, como si el té no tuviera azúcar, aunque Lidiane había añadido 2 cucharadas, como a ella le gustaba. Solo tengo un hijo, quiero disfrutar de mis nietos mientras esté sano. Y tú, todo el día con estas viejas iglesias, haciendo carrera. ¿Y qué pasa con los niños, piensas en ellos? En ese momento Egor entró en la cocina, con el pelo todavía mojado por la ducha y en camisón. Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? La besó en la mejilla y miró a su esposa con preocupación. Ah, estaba pasando y decidí echarle un vistazo. Te traje un pastel. Sé que te gusta con nueces.
Egor se sentó a la mesa y Lidiane notó cómo se le tensaban los hombros. Ya había sentido la atmósfera. Hablamos de niños, continuó Claudia Pavlovna, sirviéndose otro trozo. 6 años no es ninguna broma. Tal vez deberían ir al médico. Hablé con Vera Semyonovna en la clínica. Trabaja en la maternidad y dice que hoy en día muchos jóvenes tienen problemas. Mamá, no hace falta que hables de eso ahora, dijo Egor, moviéndose en su silla, evitando mirar a Lidiane. Lo resolveremos. ¿Cuándo lo van a dar? La voz de la suegra subió de tono. Pronto cumpliré 60 y siempre lo dejas para más tarde. De hecho, te tuve cuando tenía 23 años y no tuve problemas. Terminé la universidad y estaba trabajando. No reacciones, no te enfades, pensó Lidiane. Esta mujer perdió a su marido. Solo está el hijo. Solo tiene miedo de estar sola. Bebe tu té, Claudia Pavlovna, dijo con calma. Egor y yo. ¿O escondes algo?, interrumpió la suegra entrecerrando los ojos. En mi época las chicas frívolas eran comunes, todo pasaba antes del matrimonio. ¿Será que ella tiene algún problema de salud? Un pesado silencio se apoderó de la cocina. Egor se quedó helado, con la taza en el aire. Claudia Pavlovna, esto es inaceptable, dijo Lidiane por primera vez con firmeza en la voz. Egor y yo resolvemos nuestros problemas solos. La suegra se puso roja a punto de explotar, pero Egor de repente golpeó la mesa con la mano. Ya es suficiente, mamá. Lidi tiene razón. Este es nuestro negocio. Por favor, vete. Así tratas a tu madre, refunfuñó Claudia Pavlovna, pero se levantó. Está bien, iré. Pero recuerda, hijo, la sangre no se niega. Hablaremos de esto otra vez. Cuando se cerró la puerta, Lidiane y Egor se miraron en silencio desde el otro lado de la mesa. Los rayos del sol que entraban por la ventana hacían que las partículas de polvo bailaran en el aire. Lo siento, dijo finalmente Egor, extendiendo la mano y tocándole los dedos. Ella no quiere decir nada, solo quiere tener nietos. Lo sé. Lidiane intentó sonreír, pero a veces sentía que su suegra la odiaba. Tonterías, dijo Egor, abrazándola. Es simplemente su manera. Lidiane apoyó la cara contra su hombro y aspiró el aroma familiar. Egor, tú Egor. 6 años juntos como si fuera un solo día. Pero, ¿y si? Una duda que había ido creciendo en su mente. ¿Qué pasaría si realmente les pasara algo? 6 años y nada. Egor se apartó un poco y lo miró a los ojos. Juntos encontraremos la manera, dijo, pero Lidiane escuchó una sombra de incertidumbre en su voz. Quizás necesitemos tiempo y un chequeo para los dos. La besó en la frente y fue a vestirse, dejándola sola en la cocina, entre el té a medio terminar y el pastel casi intacto. Las palabras de la suegra resonaron, no se puede negar la sangre. Frente al espejo del dormitorio, Egor se abotonó lentamente la camisa. Una imagen de la infancia apareció en su mente, su madre sentada a la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos y los hombros temblando por las lágrimas. El padre se había ido con otra mujer, dejándolos solos. A los 12 años, estaba impotentemente enojado. Ahora eres mi único hombre, Egor, susurró su madre, abrazándolo cerca de ella. Prométeme que nunca me abandonarás, nunca me traicionarás, nunca me decepcionarás. Y lo prometió. Y cumplió su palabra todos estos años. Egor miró por la ventana y vio alejarse la figura de su madre, con su vestido pasado de moda. Le dolía el corazón, dividido entre la lealtad y la frustración. Él amaba a Lida con todo su corazón, pero también amaba a su madre. Me siento desgarrado como si estuviera traicionando a uno de ellos, pensó, mientras intentaba atarse la corbata con manos temblorosas. Tenía a Egor, tenía una familia y el pasado debería permanecer en el pasado. Ya lo sabías, Liudia Viktorovna. Egor finalmente se recostó en el sillón del amplio despacho del arquitecto jefe del instituto. Sobre el escritorio de caoba había montones de libros, planos y carpetas. La luz del sol, que se filtraba a través de las altas ventanas, iluminaba partículas de polvo que danzaban en el aire como polillas desorientadas.
Lidia estaba sentada frente a él con los dedos entrelazados sobre las rodillas, mientras el hombre de pelo gris y mirada penetrante, Sergei Arkadievich, examinaba atentamente sus bocetos de restauración por encima de sus gafas de montura fina. Su enfoque para restaurar la cúpula es impresionante, comentó sin levantar la vista de los dibujos. ¿Se propone conservar la estructura original, a pesar de todas las dificultades técnicas? Lidia asintió y un mechón dorado se escapó del impecable moño de su cabello. La iglesia de San Nicolás es un monumento único, respondió sintiendo crecer el nerviosismo en su interior. Incluso en su estado semidestruido, es posible comprobar la maestría de los constructores. Reemplazar estas estructuras con materiales modernos sería un crimen contra la historia. Sergei Arkadievich sonrió mientras recogía las plantas con cuidado. Precisamente por eso te valoro, Golubuska. Hizo una pausa acercándose a la ventana con las manos a la espalda. Pero hay un detalle complicado. Las pinturas interiores de la cúpula son tan singulares que será necesario consultar al mejor especialista. Invitamos a un experto del Museo Histórico. En ese momento se abrió la puerta del despacho y la secretaria anunció. Sergei Arkadievich, el señor Timofei Alexandrovich Vorontsov del museo está aquí para verlo. Un hombre alto con chaqueta de tweed y barba bien cuidada, entró con paso firme. Sus ojos marrones vivaces y expresivos recorrieron la habitación antes de posarse en Lidia. Pido disculpas por llegar tarde, comenzó, pero se detuvo al reconocerla. Lida, murmuró con incredulidad. No puedo creer lo que veo. Lidia se levantó de un salto con el rostro iluminado por una alegre sorpresa. Equipo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué estás haciendo aquí? Los dos se miraron, mientras Sergei Arkadievich observaba la escena con curiosidad. ¿Se conocen? Estudiamos juntos en el instituto, explicó Timofei, sin quitar los ojos de Lidia. 6 años en la misma promoción. Entonces la vida nos llevó. Media hora después estaban en el pequeño despacho de Lidia, rodeados de plantas, fotografías de frescos y bocetos esparcidos sobre la mesa. Los años parecían haberse disuelto. Estaba la misma Tima, un poco más madura, con rasgos más pronunciados, pero con la misma sonrisa sincera y el mismo brillo en los ojos cuando hablaba de arte. Estos frescos son extraordinarios, dijo, pasando el dedo por una fotografía ampliada. Mira ese tono azul verdoso en la ropa de los santos. Esta pigmentación es muy rara en las iglesias ortodoxas del siglo XV. Tendremos un serio desafío en la restauración. Lidia se inclinó sobre la imagen y por un momento sus cabezas estuvieron tan cerca que olió el leve aroma de la loción de afeitar de Timofei, fresca, con toques de pino. Había pensado en la paleta de colores, murmuró alejándose ligeramente, pero no sabía que el pigmento era tan inusual. Puedo mostrarte muestras similares, dijo Timofei emocionado. De hecho, en el Museo de Bellas Artes hay una exposición de pinturas eclesiásticas de diferentes épocas. ¿Recuerdas cómo soñábamos con exposiciones como esta cuando decorábamos historia del arte? Vamos. Hay ejemplos increíbles de esta misma técnica allí. Lidia vaciló y automáticamente ajustó el anillo en su dedo. No lo sé, Tima, tengo mucho trabajo. 2 horas como máximo. Puro interés profesional, insistió con esa sonrisa juvenil que en el pasado conquistaba a más de la mitad de las chicas del curso. Necesito comprender mejor el estilo del proyecto. Está bien, finalmente estuvo de acuerdo. Pero solo como colegas. El museo los recibió con la frescura de sus salas silenciosas y la solemnidad de una quietud, solo interrumpida por los susurros de los pocos visitantes y los pasos apagados de los guardias. Timofei la guió con seguridad a través de las habitaciones, tocándole ligeramente el codo cada vez que quería llamar su atención sobre un detalle. Delante de una gran pantalla que representaba la Anunciación, se detuvieron durante un largo rato. Mira, Timofei señaló el manto azul de la Virgen María. El mismo pigmento que la iglesia de San Nicolás. Un caso muy raro. Lidia observaba fascinada el delicado trabajo del artista anónimo. Increíble, suspiró. Esto es exactamente lo que necesitamos para definir nuestro enfoque de la restauración. Caminaron por los pasillos discutiendo técnicas, recordando a profesores y amigos en común. El tiempo pasó volando sin que ellos se dieran cuenta. ¿Recuerda al profesor Zabelin? Timofei se rió. La arquitectura, queridos míos, es música solidificada,
y aquí me traéis una cacofonía. Lidia se rió tapándose la boca con la mano. ¿Y cuándo te llamó para que explicaras el barroco en la pizarra? Pasaste toda la noche en un concierto y no habías leído nada. Salieron del museo cuando el anochecer ya envolvía la ciudad. El aire otoñal era fresco y claro después de una lluvia reciente. ¿Qué tal un café?, sugirió Timofey, señalando un pequeño café al otro lado de la calle. Lidia miró el reloj y meneó la cabeza. Tengo que irme, Tima. Egor se preocupará. Se detuvieron bajo una farola y la luz artificial destacó sus rostros en la penumbra. De repente Timofey se puso serio. Sabes, siempre me arrepentí de no haberte contado cómo me sentía cuando estaba en la universidad, confesó en voz baja. Estuve enamorado de ti todos esos 6 años, pero tenía miedo de arruinar nuestra amistad. Lidia sintió que le ardía la cara. Él miró hacia otro lado. Tima, estoy casada. Y feliz. Sigamos siendo amigos, dijo con firmeza. Y colegas. El proyecto es importante para los dos. Timofey asintió, ocultando su decepción tras una sonrisa. Por supuesto, Lid. Solo quería que lo supieras. Se despidieron en la parada del autobús. De camino a casa, Lidia no podía quitarse de la cabeza a Timofey, los tiempos en el instituto, las decisiones que había tomado, cómo su vida podría haber sido diferente. Pero con un gesto decidido alejó esos pensamientos. Klavdia Pavlovna apareció sobre las 8 de la tarde, justo cuando Lidia terminaba de preparar la cena y Egor miraba las noticias. Solo me quedaré un momento, anunció la suegra, entrando ya al apartamento. Solo para ver cómo estás. Lidia contuvo un suspiro. Después del conflicto de la mañana, Klavdia Pavlovna había batido su récord de paciencia, casi un día entero sin aparecer. Pasa, ¿quieres cenar?, ofreció Lidia cortésmente. No, ya comí, se negó la suegra, sentándose a la mesa de la cocina. En realidad, vine a hablar contigo, Egoruska. Tengo noticias. Lidia, que estaba cortando verduras para la ensalada, tensó los hombros, pero continuó con el movimiento mecánico del cuchillo. Nina Petrovna estuvo hoy en el centro, empezó Klavdia Pavlovna, bajando la voz hasta adoptar un tono conspirador. ¿Y adivina a quién vio? Egor, a regañadientes, apartó la mirada del televisor. ¿Quién, madre? Tu esposa, anunció triunfalmente la suegra. Con un hombre. ¡Qué caballero tan refinado! Con la barba bien cuidada, salieron juntos del museo. Él la miraba con tanta atención. ¿Sería un compañero de trabajo?, preguntó Egor sin mucho interés. Ah, por supuesto. Un colega, repitió irónicamente Klavdia Pavlovna. Nina dijo que estaban hablando muy animadamente, riendo. Egoruska, ¿sabes con quién pasa el tiempo tu esposa? El cuchillo de Lidia se detuvo en el aire. Eso fue todo. Nina Petrovna, la omnipresente vecina de su suegra, que parecía tener espías en todos los rincones de la ciudad. Es realmente un colega, respondió Lidia, volviéndose hacia Klavdia Pavlovna. Timofey Vorontsov, experto en arte de museos. Estamos trabajando juntos en el proyecto de restauración. Claro que sí, arrastró la suegra. Laboral. Hizo una pausa dramática. Nina dijo, parecían tan íntimos, tan tranquilos. Egor, finalmente intrigado, miró a Lidia. Lid, llamó con una nota de duda en su voz. Lidia notó cómo el rostro de su marido cambió. Se levantó lentamente del sofá y se acercó a la mesa de la cocina, agarrando el borde con los dedos como si buscara apoyo. Lid, ¿es verdad? La voz de Egor temblaba, entre la duda y algo más profundo, casi miedo. Egor, es solo trabajo, respondió ella con firmeza, sin apartar la mirada. Ya te hablé de los frescos de la iglesia de San Nicolás. Necesitamos una consulta especializada. Había desconfianza en su tono, como si sus palabras fueran piedras que sopesara en la mano antes de aceptar. Klavdia Pavlovna se levantó y puso su mano sobre el hombro de su hijo, un gesto que pareció más posesivo que reconfortante. Hablemos, susurró ella, guiándolo al interior de la habitación con una delicadeza que contrastaba con la tensión en el aire. Lidia se quedó sola en la cocina, con los dedos agarrando el mango de un cuchillo que ni siquiera recordaba haber cogido. Desde el fondo de la casa llegaban voces apagadas,
la entonación de Claudia oscila entre súplicas y reproches, como si alternara entre el papel de madre ofendida y el de juez implacable. 10 minutos después Egor regresó solo, con el rostro cerrado y los ojos nublados. Mamá se fue, anunció con voz ronca. Se sintió mal. Lidia esperó conteniendo la respiración. Sabía que no había terminado. ¿Quién es ese amigo tuyo del instituto? Preguntó finalmente sin mirarla. ¿Por qué me entero de él por los vecinos? No sabía que lo encontraría hoy, explicó obligándose a mantener la calma. Sergei Arkadievich lo invitó como experto. Sí, estudiamos juntos, pero hacía años que no nos veíamos. Timofey es historiador del arte. Sin él, el proyecto no avanzará. Tiene un conocimiento único sobre los frescos del siglo XV. Sacó una carpeta del bolso y extendió documentos sobre la mesa, la invitación oficial del museo, informes sobre el estado de las pinturas, notas de la visita a la exposición de ese día. Mira, señaló. Estábamos allí por trabajo analizando muestras de pintura eclesiástica para la restauración. Egor hojeó los periódicos, relajando lentamente los hombros, pero sus ojos todavía sospechosos. Mami dice que tengo que tener cuidado, murmuró. ¿Recuerdas cómo mi padre nos abandonó? Hizo una pausa, como si las palabras dolieran. Dice que todas las mujeres son iguales. Tragó con dificultad, como si dudara de lo que acababa de repetir. No quiero repetir su historia. Lidia se acercó y le tomó las manos, que estaban frías y temblorosas. Te amo, dijo en voz baja. Timofey es solo un colega. Sí, éramos amigos en la universidad, pero eso quedó en el pasado. Ahora tenemos un proyecto juntos, nada más. Egor finalmente la miró y había una fractura en su mirada, la de un hombre dividido entre el deseo de creer y el miedo a equivocarse. Quiero confiar en ti, admitió con la voz quebrada. Realmente lo creo. Fue entonces cuando el timbre de la puerta atravesó el tenso silencio como una espada. En la puerta reapareció Claudia Pavlovna, esta vez con un fardo de piraguas calientes. Pensé que tenías hambre, dijo entrando sin esperar invitación. ¿Entonces hablaste? Lidia sintió que la ira subía a su garganta, pero se mordió el interior de la mejilla. Egor respondió por ella. Sí. Lida me explicó todo. Es solo trabajo. Trabajo, trabajo, repitió Claudia, colocando las piraguas en el plato con gesto teatral. Pero vi cómo brillan los ojos de los hombres alrededor de las mujeres hermosas, especialmente de estas intelectuales, escupió la última palabra como si fuera un insulto. No tengo derecho a tener relaciones profesionales. Lidia no pudo contenerse. Soy arquitecto, restaurador. Mi trabajo es hablar con historiadores, expertos, ingenieros. Claro, claro, asintió Claudia, volviéndose hacia su hijo. Y Egorushka, después de un día agotador en la fábrica, no tiene fuerzas ni para salir a caminar con su mujer. Luego encuentra compañía. Los ojos de Egor vagaban entre las dos mujeres, perdidos, como los de un niño atrapado en medio de una pelea que no comprende. Lidia reconoció esa mirada, la del niño que aún vivía dentro de él, aplastado entre la madre que lo asfixiaba y la esposa que, sin querer, se había convertido en su rival. Afuera el crepúsculo se tragaba la luz del día, pero en la cocina la lámpara ardía sin descanso, iluminando como en un escenario a las tres figuras: la mujer de cabello dorado, frágil bajo el peso de las acusaciones, el hombre encorvado como si llevara una carga invisible, y la anciana de labios apretados, victoriosa en su certeza de que el mundo solo confirmaba sus peores temores. A la mañana siguiente Lidia estaba sentada en la sala de espera de la clínica ginecológica, tamborileando nerviosamente con los dedos en su bolso de cuero. Las paredes blancas, el olor a antiséptico, las miradas furtivas de las otras mujeres, algunas con barrigas redondas, otras con carpetas llenas de exámenes, parecían hacer eco de la pregunta que ella misma había evitado durante años: ¿y si Claudia tiene razón? ¿Y si el problema realmente es mío? Zlatoblasova Lidia Viktorovna, llamó la enfermera. En la oficina, la doctora Anna Mikhailovna Lebedeva, una mujer de mediana edad con cabello castaño cortado en un corte bob impecable y ojos grises que parecían leer más allá de las palabras, le indicó una silla con un gesto tranquilo. Siéntate, Lidia Viktorovna. ¿Qué te trae por aquí? Respiró hondo y retorció los dedos en su regazo. Mi marido y yo llevamos juntos 6 años, comenzó, su voz casi un susurro. Y no podemos tener hijos.
Quería hacerme un chequeo completo. Necesito saber si el problema soy yo. Anna Mikhailovna, con el rostro impasible, escribió algo en el cuadro. ¿Planeaste el embarazo? ¿Usaste algún método anticonceptivo? En los 2 primeros años, sí. Pero hace 4 años que no usamos nada. Simplemente no sucede. El médico hizo más preguntas, sobre ciclos, enfermedades, estrés, rutina de trabajo. Luego la mandó a hacerse pruebas, sangre, ecografía, pruebas de permeabilidad de las trompas. Los resultados salieron una semana después. Tengo buenas noticias, Lidia Viktorovna, anunció el médico. Lebedeva se quita las gafas y sonríe por primera vez. Estás perfectamente sano. El alivio debería haber sido instantáneo, pero en lugar de eso, Lidia sintió un nudo en el estómago. Todas las pruebas son normales. Confirmó ella, incrédula. Absolutamente. Tus ovarios funcionan bien, tu perfil hormonal es estable y tus trompas están limpias. Desde un punto de vista médico, tienes un excelente potencial reproductivo. El silencio que siguió fue pesado. Lidia se miró las manos, ahora inmóviles. Si estoy sano, comenzó sin ánimos para terminar. Anna Mikhailovna adivinó. ¿Su marido ya se hizo alguna prueba? Ella negó con la cabeza. Entiendo, suspiró el doctor. La infertilidad es un problema de pareja, no de un individuo. El factor masculino representa hasta el 50% de los casos. Le recomiendo encarecidamente que también consulte. Lidia salió de la oficina aturdida, las ramas desnudas de los árboles golpeando la ventana como dedos esqueléticos. Por primera vez se permitió pensar en lo que siempre había evitado, ¿y si el problema es de Egor? Gracias, doctor, murmuró guardando la tarjeta con el número del andrólogo. No esperes hasta más tarde, advirtió Anna Mikhailovna. Cuanto antes, mejor. Nota, el texto sigue el estilo original, con diálogos naturales, descripciones que ahondan en la psicología de los personajes y un ritmo que alterna tensión emocional y reflexión. Mantengo la estructura de los párrafos breve para lograr fluidez y los detalles sensoriales, como el olor a antiséptico, la luz en la cocina, para la inmersión. La puerta del museo, ahora esto. ¿Qué intentas demostrar, Lida? Él la miró con una mezcla de desafío y desesperación en sus ojos. Ella lo miró perpleja. ¿De dónde vino esa agresión, ese miedo? Fue entonces cuando Lidia recordó, mamá. El terror de parecer débil ante sus ojos, de ser considerado imperfecto. Te amo, susurró, las palabras salieron en un susurro. Y quiero que tengamos una familia. Una verdadera familia, con niños. ¿No quieres eso? Egor permaneció inmóvil junto a la ventana, con los ojos fijos en el patio oscuro de abajo. Quiero, respondió finalmente con voz ronca, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Pero el problema no es conmigo. ¿Cómo lo sabes? Se acercó oliendo el café quemado todavía en el aire. ¿Alguna vez has hecho exámenes? El silencio fue su respuesta. Un silencio denso, lleno de todo lo que no se dijo. Podemos ir juntos, propuso Lidia, intentando suavizar el tono. El doctor Lebedev tiene un conocido. Un andrólogo. La puerta principal se cerró de golpe. En el umbral de la cocina apareció Klavdia Pavlovna con los brazos cargados de bolsas. Te compré granadas, anunció, y su tono alegre tardó un poco en notar la tensión en el aire. Dicen que es bueno para. Su voz se apagó cuando notó sus rostros demacrados. ¿Qué está pasando aquí? Egor se volvió hacia la ventana, como si el frío cristal pudiera protegerlo. Lidia suspiró sintiendo el peso de cada segundo. Fui al médico, dijo, decidida a no ocultarlo más. Estoy completamente sano. Bueno. No dije. Klavdia Pavlovna se animó y, con gesto triunfante, dispuso los frutos rojos sobre la mesa. ¿Y tú, Egorushka, estabas preocupada? Pronto me darán la alegría de ser abuela, ¿no? Lidia no pudo soportarlo. No es tan sencillo, Klavdia Pavlovna. Le temblaba la voz, pero se obligó a continuar. El médico recomendó que Egor también se hiciera pruebas. Un silencio invadió la cocina, tan pesado que parecía posible tocarlo. Los dedos de Klavdia Pavlovna se congelaron sobre la piel de una granada.
¿Quieres decir? Cada sílaba fue extraída, como extraída por la fuerza. ¿Qué le pasa algo a mi hijo? Yo no dije eso. Lidia sintió que el cansancio invadía cada fibra de su cuerpo. Solo tenemos que descartar todas las posibilidades. El rostro de la suegra palideció y luego se sonrojó de indignación. Disparates, cortar, secar. Mi Egor siempre ha sido un hombre sano y fuerte. Estos médicos modernos no entienden nada o solo quieren dinero. Se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro con un gesto posesivo. No la escuches, hijo. Si el médico no encontró nada en ella es porque simplemente no quiere tener hijos. Todos estos arribistas son iguales, solo piensan en el trabajo. Egor finalmente se dio la vuelta. Sus ojos, antes oscuros por la duda, ahora brillaban con una sombra que Lidia no reconoció. Tal vez tengas razón, mamá. Las palabras cayeron como una espada entre ellos. Lidia se quedó sin aliento. Egor, no puedes hablar en serio. No, la que no puede hablar en serio eres tú, Lidia. Klavdia Pavlovna dio un paso hacia él y le señaló con el dedo en señal de acusación. Puedo ver muy bien hacia dónde va esto. Primero aparece este amigo del museo, luego declaran enfermo a mi hijo. ¿Qué sigue? Se volvió hacia Egor y su voz era ahora un susurro urgente. Hijo, ya te lo advertí. Da un ultimátum, o en un año tienes un bebé, o es mejor separarte. Basta de tonterías. Lidia los miró a los dos, el hijo y la madre, siluetas fusionadas contra la ventana oscura, y se sintió, por primera vez, verdaderamente sola. Me voy a casa de mi padre, dijo, recogiendo su bolso con manos temblorosas. No esperó una respuesta. Víctor Nikolaevich abrió la puerta de su apartamento y se quedó paralizado en el umbral. Frente a él, su hija, con los ojos hinchados de lágrimas y los labios temblorosos. Lidotechka. Fue todo lo que logró decir antes de que ella se arrojara a sus brazos, sollozando como una niña. Papá, no sé qué hacer. La abrazó con fuerza, como lo hizo cuando ella, cuando era pequeña, corrió hacia él después de caerse de la bicicleta, con las rodillas desolladas. Solo que ahora el dolor era más profundo, una herida que no sangraba, pero dolía mucho más. Media hora más tarde estaban sentados en la cocina. Lidia, envuelta en el suéter de su padre, se calentaba las manos alrededor de una taza de té humeante. Víctor Nikolaevich, después de escucharlo todo en silencio, frunció el ceño. En los ojos grises, igual que los de su hija, había una indignación contenida, como brasas bajo las cenizas. Entonces está bien. Se puso de pie con decisión. Iré allí. Papá, no. Lidia lo tomó del brazo. Esto solo empeorará las cosas. Hija mía. Le acarició el pelo como cuando era pequeña. Hay momentos en que un hombre necesita hablar con otro hombre. Y por lo que parece el señor Egor necesita esa conversación desde hace mucho tiempo. Sacó del armario su antiguo uniforme de oficial, no el de gala, sino el de todos los días, austero, con charreteras de mayor. ¿Para qué? Preguntó Lidia sorprendida. Efecto psicológico. Parpadeó con un destello de picardía en sus ojos. Los hombres se entienden mejor cuando ven una jerarquía clara. 40 minutos después se detuvieron frente al edificio de Lidia. En las ventanas del apartamento la luz seguía encendida. Víctor Nikolaevich se ajustó el cuello del uniforme. Espera en el coche, le dijo a su hija. Yo misma hablaré con su marido. Egor abrió la puerta y retrocedió, sorprendido, al ver a su suegro vestido con ropa militar parado en la entrada. ¿Víctor Nikolaevich, pasó algo? Permítame entrar, dijo el mayor retirado con un tono formal como una orden velada. Egor asintió confundido y se hizo a un lado para dejarle pasar. Klavdia Pavlovna se asomó desde la cocina y al ver la imponente figura uniformada, se apresuró a regresar al dormitorio. Víctor Nikolaevich entró en el salón, miró a su alrededor, se sentó en un sillón y señaló con un gesto el sofá de enfrente. He estado al mando de hombres durante muchos años, hijo mío, comenzó sin rodeos. ¿Y sabes lo que aprendí? Un hombre de verdad no es aquel que grita o actúa con valentía. Hizo una pausa y dirigió a Egor una mirada que no permitía ninguna desviación. Él es quien asume la responsabilidad de su familia, de su esposa, de sus propias decisiones.
Egor escuchaba con la mirada baja y los dedos apretados sobre las rodillas. Mi hija está llorando ahora mismo en el coche, continuó Víctor Nikolaevich con voz firme pero no áspera. ¿Sabes por qué? Porque el hombre al que confió su vida eligió el delantal de su madre antes que el deber de su marido. Hizo una nueva pausa, dando peso a cada palabra. Ella no quiere hacerte culpable. Quiere una familia. Y está dispuesta a luchar por esa familia, incluso si el mundo entero está en contra. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto? Egor miró hacia arriba. Amo a Lida, lo sabes. Lo sé, confirmó el padre. Pero el amor no se trata solo de pasar buenos momentos. Se trata también de tomar decisiones, todos los días. Un hombre protege a su esposa. No permite que la maltraten ni siquiera cuando la persona que ataca es su propia madre. Miró por la ventana, donde empezaban a caer los primeros copos de nieve, derritiéndose al tocar el cristal. Viví con la madre de Lidia durante 35 años. Y nunca, escuchen con atención, nunca permití que terceros, ni siquiera nuestros padres, se interpusieran entre nosotros. Egor permaneció inmóvil, cubriéndose el rostro con las manos. No sé qué hacer, admitió con la voz apagada. Lo sé. Víctor Nikolaevich asintió. Pero la gratitud no puede convertirse en cadenas. Tu madre te crió para ser un hombre y formar tu propia familia, no para seguir siendo su hijo para siempre. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la nieve que ahora caía más espesa. Toma una decisión, Egor. O ve y lucha por tu felicidad, o deja ir a mi hija para que encuentre a alguien que la ponga en primer lugar. Se volvió hacia él. No existe una tercera opción. Cuando Víctor Nikolaevich llevó a Egor al coche, Lidia miró ansiosamente por la ventanilla, tratando de descifrar el resultado de la conversación en el rostro de su marido. Se acercó y abrió la puerta. Lo siento, dijo arrodillándose en la nieve mojada. Fui un cobarde. Dejé que mi madre influyera en mis decisiones. Él le tomó las manos, frías y temblorosas. Voy a hacer los exámenes. Vamos a resolverlo todo y seremos felices. Lo prometo. Lidia lo miró arrodillada en la nieve con genuino pesar en sus ojos, y sintió que algo dentro de ella comenzaba a derretirse, como hielo bajo el débil sol de invierno. No está perdido, pensó. Simplemente se perdió entre dos mundos. Creo en ti. Susurró bajándose del coche. Víctor Nikolaevich los observaba desde lejos con los brazos cruzados. En el tercer piso, detrás de la cortina entreabierta, la figura de Klavdia Pavlovna contemplaba la escena. Su rostro, iluminado por un instante por la farola, revelaba una mezcla de amargura y obstinada determinación, como una semilla enterrada esperando a que brote la primavera. Ella guardó silencio, pero no se rindió. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a tristeza. El pasillo del hospital parecía interminable. Lidia estaba sentada en una silla de plástico duro, hojeando una revista gastada sin absorber una sola palabra. Egor llevaba casi una hora detrás de la puerta con el cartel andrólogo. La promesa hecha una semana antes se había cumplido, había concertado la cita y realizado las pruebas necesarias. Ahora solo quedaba esperar los resultados. La puerta de la oficina finalmente se abrió. Egor salió con el rostro pálido, como si toda la sangre se le hubiera escapado de las venas. En su mano sostenía algunos papeles. El médico te pidió que vinieras también, dijo con voz apagada, sin mirar a su esposa. Lidia se levantó sintiendo el peso de un presentimiento angustioso arraigarse en su pecho. Dentro de la oficina, un hombre de cabello gris y gestos serenos les dio la bienvenida. Siéntate, Lidia Viktorovna, dijo, señalando la silla junto a Egor. Ya le expliqué la situación a su marido, pero me gustaría que usted también estuviera al tanto. Sobre la mesa extendió hojas con gráficos y resultados. Egor Mikhailovich tiene serios problemas de fertilidad, anunció el médico en un tono donde la precisión profesional se mezclaba con una discreta compasión. El número de espermatozoides viables se reduce significativamente y su movilidad deja mucho que desear. Lidia tomó la mano de su marido en silencio. Tenía los dedos fríos. ¿Existe una cura?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Existen métodos de tratamiento, confirmó el médico.
Pero requerirá tiempo y terapia. Probablemente más de un ciclo. Ya me han recetado medicamentos que pueden mejorar los índices. También recomiendo cambios en el estilo de vida, eliminar el alcohol, evitar baños calientes, ropa ajustada. Y sobre todo, reducir el estrés. Egor mantuvo la cabeza gacha y los hombros le temblaban ligeramente. Es un error, murmuró finalmente. Definitivamente un error. Rehaga las pruebas. Hicimos todo 2 veces, respondió el médico con calma. Los resultados son exactos. Pero eso no es una frase, Egor Mikhailovich. La medicina avanza y en su caso hay muchas posibilidades de mejorar. Si el tratamiento convencional no funciona, existen tecnologías de reproducción asistida, FIV y XI. Egor se levantó bruscamente interrumpiéndolo. Gracias, doctor. Necesito pensar. Salió del consultorio dejando a Lidia sola con el médico. Necesita tiempo, dijo el hombre recogiendo los papeles. Para un hombre este diagnóstico es un duro golpe a su autoestima. Apóyelo, pero no lo presione. Vuelva en un mes para que podamos evaluar la eficacia del tratamiento. El viaje a casa transcurrió en silencio. Egor miró por la ventanilla del taxi, con el rostro petrificado como una piedra. Lidia no se atrevió a romper ese silencio, sabiendo que cualquier palabra descuidada podría herirla aún más. Una vez en el apartamento, cuando él arrojó su chaqueta sobre el sofá y se dirigió al dormitorio, ella le tocó el hombro con cautela. Saldremos de esto juntos, susurró. Estoy aquí pase lo que pase. Egor se dio vuelta y ella vio en sus ojos lo que más temía, el vacío. La mirada de alguien cuyo interior había sido destrozado. Necesito estar solo, respondió, cerrando la puerta del dormitorio detrás de él. Lidia se quedó en el pasillo, sintiendo crecer la desesperación en su interior. Sabía que necesitaba ser fuerte para ambos. Pero ¿cómo se puede ayudar a alguien que está encerrado detrás de una pared? 1 hora más tarde sonó un golpe en la puerta. Ella se estremeció. ¿Será Egor, finalmente dispuesto a hablar? Pero en la puerta estaba Klavdia Pavlovna con una cacerola en la mano. Te traje borg, dijo, dirigiéndose directamente a la cocina. A Egorushka le gusta muy espeso. ¿Dónde está? Está en la habitación, respondió Lidia, sintiendo los músculos de su cuerpo tensarse. Hoy no se siente bien. ¿Qué pasó? Klavdia Pavlovna puso la cacerola sobre el fuego y miró atentamente a su nuera. Tienes un aspecto extraño. Y Egor está en casa a mitad del día. ¿Qué está pasando? Lidia comprendió que la verdad no podía ocultarse para siempre. Quizás sería mejor que la suegra se enterara de ella, y no de su hijo, que apenas podía hablar del tema. Recibimos los resultados de las pruebas de Egor, comenzó con cautela. Se detectaron problemas con... No tuvo tiempo de terminar. Se abrió la puerta del dormitorio y apareció Egor. Madre. Su voz sonó sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí? Klavdia Pavlovna corrió hacia él. Egorushka, ¿qué te pasa? ¿Qué examen es este? Egor miró fijamente a Lidia. Ya lo has dicho. No fue una pregunta, fue una observación. Egor, acabo de empezar. No importa, interrumpió. Sí, mamá, fui al médico. Por insistencia de Lidia, insistió en resaltar el nombre de su esposa. Tengo problemas para tener hijos. En otras palabras, no soy un hombre completo. Klavdia Pavlovna se quedó quieta, jadeando como pez fuera del agua. Luego su rostro se contrajo en una mueca de furia. ¿Qué? Se volvió hacia Lidia. ¿Qué le hiciste? Y... Lidia quedó atónita. ¿Qué relación tengo con esto? Es un hecho médico. Estábamos en la oficina. ¿Qué médico? Su suegra avanzó hacia ella con los puños cerrados. ¿A cuál sobornaste? Mi hijo siempre ha estado sano. Eres tú. Lo infectaste con algo tú. Mamá, basta, intentó Egor, pero Klavdia Pavlovna ya estaba fuera de control. O todo esto es por culpa de ese amiguito tuyo del museo. Se volvió hacia su hijo. No le creas, Egor. Esto es una trampa para difamarte.
Lidia observó cómo cambiaba la expresión de su marido, primero vergüenza, luego incertidumbre, hasta que surgió algo nuevo y aterrador, la duda. Empezó a creerle a su madre. Egor. Ella dio un paso hacia él. Sabes que eso no es cierto. Visitamos a un especialista. No tiene nada que ver conmigo ni con Timofey. Y ni siquiera lo niegas. Klavdia Pavlovna se alegró. ¿Has oído, Egor? Ni siquiera se molesta en negar que está teniendo una aventura. Ya basta, alzó Lidia la voz. Esto es absurdo. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Egor se oscurecieron y una llama de sospecha se encendió en ellos. En realidad, dijo lentamente, apareciste en mi vida casi al mismo tiempo. Tú y este problema. Egor, ¿qué estás diciendo? Había incredulidad en su voz. Hemos estado juntos durante 6 años y conocí a Timofey hace un mes. ¿O hiciste trampa? Egor lo soltó de repente. Sus ojos brillaban con lágrimas, de ira o impotencia, no había forma de saberlo. ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Lidia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su marido, el hombre al que amaba con toda su alma, la miraba como a una extraña, una traidora. Me voy, dijo en voz baja, volviéndose hacia la puerta. Cuando estés listo para hablar como un ser humano, llámame. El instituto la recibió con su habitual bullicio y bullicio. Allí, entre plantas, modelos y personas absorbidas por un propósito común, Lidia siempre se había sentido protegida. El trabajo era su refugio, donde los problemas estaban afuera. Pero ese día ni siquiera encontró paz allí. Las manos temblaron, las líneas del papel se desdibujaron con lágrimas no deseadas. Las palabras de Egor, esa mirada llena de desconfianza, la perseguían. Lida. Una voz familiar sonó desde atrás. ¿Estás llorando? Rápidamente se secó los ojos, pero ya era demasiado tarde. Timofey estaba a su lado con la preocupación escrita en todo su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose en el borde de la mesa. Tal vez no. Alquilado en un barrio tranquilo, alejado de miradas curiosas y lenguas punzantes. Las paredes blancas, aún vacías, parecían prometer un nuevo comienzo. Pasó los dedos por la fría superficie de la ventana y observó cómo los primeros rayos del sol de la mañana bailaban sobre las ramas de los árboles aún desnudas. No hubo más gritos, no más acusaciones, no más la sombra opresiva de Klavdia Pavlovna se cernía sobre cada decisión. Solo silencio. Y curiosamente ese silencio no la asustó. Los primeros días fueron un torbellino de cajas que desempacar, muebles que arreglar y una rutina que reconstruir. Por la noche, cuando por fin el apartamento estuvo en orden, Lida se sentó en el sofá con una taza de té y hojeaba viejos cuadernos de dibujo. Las líneas temblorosas de sus viejos dibujos hablaban de una mujer que apenas reconocía ahora, llena de sueños ingenuos, de una fe inquebrantable en felices para siempre. Sonrió amargamente mientras cerraba el cuaderno. Que Lida había muerto el invierno pasado, sepultada bajo capas de engaño y traición. Pero como la tierra después del hielo, algo nuevo comenzaba a brotar en su lugar. Trabajar en el instituto se convirtió en su refugio seguro. Timofey, fiel a su palabra, había trasladado allí todas las reuniones, evitando cualquier pretexto para los chismes. Era discreto, nunca mencionaba a Egor, nunca hacía preguntas indiscretas. Solo hizo falta una mirada, un gesto de apoyo cuando llegó con ojeras por las noches de insomnio. Una tarde, mientras ordenaba carpetas en el archivo, Lida encontró entre los documentos un sobre amarillento. En el interior, una vieja carta de su padre, escrita cuando ella aún era una adolescente. La vida no se trata de evitar las tormentas, Lidotechka, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Las palabras, olvidadas durante tanto tiempo, ardieron como un consuelo inesperado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Del otro lado, una voz vacilante. ¿Lidia Viktorovna? Esta es Irina Sergeyevna de la clínica de fertilidad. Nosotros revisamos su caso recientemente. Hay nuevas investigaciones, nuevos protocolos. Si todavía está interesado, nos gustaría programar una consulta. Ella contuvo la respiración. Por un momento, revivió el dolor de antes, las inyecciones, la espera, las lágrimas en el baño de la oficina.
Pero esta vez no estaba Egor para juzgar sus elecciones, ni Claudia para hacer muecas de desdén. Solo ella. Y una posibilidad. ¿Cuándo tienes una vacante? Preguntó sorprendiéndose por la firmeza de su voz. Mientras anotaba la fecha en el calendario, Lida miró por la ventana. Afuera, un pájaro se posó en una rama y agitó sus alas como si se sacudiera el pasado. Quizás la primavera no fuera solo una estación. Quizás fue una segunda oportunidad. Y por primera vez en meses se permitió creerlo. El apartamento que la alojó durante los primeros meses lo pagó su padre. Lida se lanzó de lleno al proyecto de restauración de la iglesia de São Nicolau, un desafío que requirió no solo técnica, sino también una dedicación casi espiritual. A su lado estaba Timofey, primero como colega, luego como amigo, siempre ahí en los momentos en que los recuerdos amenazaban con asfixiarla. Nunca apresuró nada. Esperó pacientemente a que las heridas sanaran, a que volviera a aprender a confiar no solo en los demás, sino también en sí misma. Fue una noche de mayo cuando el instituto ya estaba vacío y los documentos esparcidos sobre la mesa parecían más claros bajo la luz amarilla de la lámpara, que Lida se inclinó hacia él. El primer beso ocurrió sin prisas, como si fuera la conclusión natural de algo que ya estaba escrito hacía mucho tiempo. ¿Estás seguro?, preguntó Timofey, acariciando su rostro con una vacilación que la hizo sonreír. Han pasado 6 meses, respondió ella, jugando con el tiempo que él mismo había mencionado una vez. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar? La respuesta fue seria, casi solemne, el tiempo que sea necesario. Hasta el final de tu vida, si es necesario. Llegado el verano ya no había dudas, estaban juntos. Sus compañeros del instituto sonrieron al verlos, como si su felicidad fuera contagiosa. Incluso Sergei Arkadievich, siempre austero, se permitió un comentario insólito: si trabajáis tan bien en equipo como os miráis, la iglesia de San Nicolás será el proyecto del año. Pero septiembre trajo noticias que sacudirían incluso la rutina más establecida. Timofey regresó de una conferencia internacional en Praga con los ojos brillantes y una invitación que lo cambiaría todo. Me ofrecieron dirigir un proyecto de restauración, anunció apenas cruzando la puerta del apartamento de Lida. Se trataba de un complejo de iglesias, algunas de ellas del siglo X, un sueño para cualquier experto. El Centro Europeo de Restauración buscaba profesionales cualificados y él había sido elegido. Lida lo abrazó compartiendo su júbilo. Felicitaciones. Eso es todo lo que siempre quisiste. Pero entonces el rostro de Timofey se puso serio. Lida, quiero que vengas conmigo. Ella se quedó helada. ¿Qué? Vayamos juntos. Empezaremos desde cero. Su voz transmitía una esperanza genuina, como si esas palabras fueran la clave de un futuro que ya veía con claridad. Había una vacante para un arquitecto restaurador, explicó. Trabajaría con monumentos que solo existían en libros, catedrales góticas, iglesias bizantinas, todo lo que habían estudiado en teoría, ahora al alcance de su mano. Lida se sentó en el sofá, intentando absorber el impacto. Deja Rusia. Dejar a su padre, a sus amigos, la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo. Pero fue una oportunidad única, de esas que se dan una vez en la vida. Necesito pensar, dijo finalmente. Y necesitaba hablar con su padre. Víctor Nikolaevich escuchó las noticias con calma, mientras el atardecer de septiembre pintaba el cielo de tonos carmesí y dorados. Estaban en el porche de la casa de campo, donde el aire todavía olía a manzanas recogidas al principio de la temporada. Entonces, papá. ¿Qué piensas? Lida observó cada rasgo de su rostro buscando una pista. Tardó un poco en responder, acariciando su barba gris con los dedos. Sabes, hija, cuando tu madre estuvo enferma, me hizo prometer una cosa. ¿Qué? Lida se inclinó hacia adelante curiosa. Vitia, dijo, prométeme que no abrazarás a Lida cerca de ti. Déjala volar a donde te llame el alma. Su sonrisa era tierna, casi nostálgica. Tu madre siempre fue más sabia que yo. Víctor Nikolaevich sostuvo la mano de su hija entre las suyas, ásperas por el trabajo de toda una vida. Vuela, hija mía. Vive para ti. Puedo arreglármelas sola. Hay aviones, teléfonos. Lida lo abrazó con fuerza, sintiendo el nudo en la garganta. Gracias, papá. Te amo.
Un mes después, ella y Timofey ya estaban de camino a Praga, hacia una nueva vida, nuevos horizontes, nuevas posibilidades. El tiempo siguió su curso, implacable y generoso al mismo tiempo. De vez en cuando, Lida recibía noticias sobre su exmarido a través de conocidos en común. Egor se había casado con una joven enfermera en el hospital donde recibió tratamiento. Klavdia Pavlovna había aprobado la elección de su hijo, una muchacha tranquila y obediente, dispuesta a atender todos los caprichos de su suegra. Una familia perfecta, comentaron. Pero un año después, la noticia que llegó no sorprendió a nadie: la nueva esposa de Egor lo había engañado con un andrólogo. La historia había salido a la luz por casualidad, envuelta en detalles tan escandalosos que se convirtió en la comidilla del barrio. Dicen que Egor encontró los mensajes por casualidad y luego los captó juntos, dijo un amigo del instituto en una rara llamada. ¿Y Klavdia Pavlovna?, preguntó Lida, más por curiosidad que por interés real. Después de ese escándalo en la puerta del edificio, los vecinos la evitan. Nina Petrovna, ¿la recuerdas? Ahora cruza la calle cuando ve acercarse a Klavdia. Y cuando salió a la luz la traición de su nuera, alguien incluso le dijo a la cara: aquí está tu esposa decente para tu hijo. Lida no sintió satisfacción al escuchar eso. Solo una ligera tristeza, casi impersonal, por la ironía con la que a veces la vida se repite. Y es una pena no tanto para Egor, sino para el niño que una vez fue, el mismo que había jurado nunca decepcionar a su madre. Praga los recibió con un otoño dorado, calles estrechas que serpenteaban entre casas antiguas y las agujas de las catedrales perforaban el cielo como agujas de un bordado divino. Se instalaron en un pequeño apartamento en Malaestrana, el distrito histórico a los pies del castillo de Praga, donde las paredes parecían susurrar secretos centenarios. El trabajo en el Centro Europeo de Restauración superó todas las expectativas de Lida. Su talento fue rápidamente reconocido y se dedicó a cada proyecto como si no solo estuviera reconstruyendo piedras, sino también los cimientos de su propia existencia, ladrillo a ladrillo. Una tarde de primavera, cuando la ciudad florecía en exuberantes jardines, Lida sintió una inquietud que no era nueva, pero que esta vez conllevaba un presentimiento. Timofey insistió en que fuera al médico y el diagnóstico confirmó lo que ya había sospechado en silencio: estaba embarazada. La felicidad fue tan intensa que por un momento el mundo pareció detenerse. La llamaré Anna, dijo Lida, pasando la mano por su vientre a un plano. En honor a la doctora Lebedeva. Si no fuera por ella, nunca habría sabido la verdad. Timofey asintió con los ojos húmedos y luego se arrodilló. Lidia Viktorovna, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Se casaron en una pequeña iglesia ortodoxa de Praga, donde el incienso se mezclaba con el aroma de las flores y las voces del coro resonaban como una bendición. Víktor Nikolaevich acudió a la ceremonia, elegante con su traje sobrio, con el pecho inflado de orgullo mientras acompañaba a su hija hacia el altar. Esa sí que es una verdadera familia, susurró más tarde, mientras bailaban en el salón de recepción. Anna nació en invierno, una niña fuerte con un mechón de pelo dorado. 2 años más tarde llegó Nikolai, llamado así en honor a su abuelo. Víktor Nikolaevich viajaba siempre que podía para visitarlos, mimando a sus nietos con regalos e historias y saliendo siempre con los ojos húmedos. Cuando no podía estar allí, las videollamadas llenaban la distancia, enseñaba a los niños a recitar el alfabeto cirílico, repitiendo con cariño: recuerden, ustedes son rusos, no importa dónde vivan. Lida los observó desde la puerta, con el corazón lleno de silenciosa gratitud. La vida había tomado un giro diferente al que ella había planeado, pero no era eso, después de todo, lo que hacía que todo fuera más hermoso. Su carrera en Europa floreció. Recibió un prestigioso premio por la restauración de una iglesia medieval y luego dirigió proyectos a gran escala. Hasta que un día le ofrecieron precisamente lo que parecía un cierre de ciclo: la restauración de la iglesia de San Nicolás en Praga, la misma que años antes había sido su primer gran desafío en Rusia. El círculo se ha cerrado, le dijo a Timofey mientras entraban juntos en la nave central de ese templo bizantino, majestuoso y lleno de historia. Él la acercó y le rodeó los hombros con el brazo. No, mi amor. No es el final. Es solo una nueva espiral. Entre los papeles sobre la mesa, llamó la atención una fotografía. Egor la siguió con dedos temblorosos: él, Timofey, los niños y el inconfundible fondo del puente de Carlos. Todos sonriendo, libres, como si el tiempo se hubiera detenido en esa imagen de pura felicidad.
El sobre llegó una mañana de marzo, cuando los rayos del sol invadieron la ventana de la habitación vacía. Su segunda esposa lo había abandonado después del escándalo de infidelidad, y su madre, Klavdia Pavlovna, fue hospitalizada después del derrame cerebral que la había sufrido como castigo por el mismo veneno que había sembrado. Se quedó mirando la fotografía durante largos minutos. Los cabellos dorados de Lidia bailaban al viento, la niña rubia, fiel copia de su madre, sostenía la mano de su hermano, robusto en los brazos de Timofey, cuya alta figura y espesa barba transmitían una seguridad que Egor nunca había conocido. Al fondo, las siluetas de Praga se perdían en la niebla del pasado. Fue entonces cuando, por primera vez en años, lágrimas calientes corrieron por su rostro. ¿Cómo podría creer más en mi madre que en la mujer que amaba?, susurró, apretando la foto entre sus dedos como si a través de ella pudiera recuperar lo que perdió. Llevó el sobre y la imagen al hospital. Klavdia Pavlovna, ahora frágil y envejecida, yacía medio acostada en la cama, con los rasgos aguzados por la enfermedad. Al verlo sonrió levemente, pero desapareció cuando él colocó la fotografía sobre el colchón sin decir una palabra. «Son los hijos de Lidia», dijo en voz baja. «Mis nietos», la frase quedó suspendida en el aire, llena de todo lo que no se dijo. Klavdia Pavlovna contempló la imagen durante lo que le pareció una eternidad. Una lágrima se deslizó por sus profundas arrugas. «¿Qué hice con mis propias manos?», murmuró con los labios secos temblando. En el pasillo del hospital, camino a la salida, Egor se detuvo de repente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Una simple verdad lo golpeó duramente: nunca había sido libre. Incluso en ese momento de claridad, no estaba buscando su propio camino, simplemente estaba echando la culpa, como siempre. «Todavía hay tiempo para empezar a vivir mi propia vida», pensó, mientras la luz primaveral lo envolvía al salir a la calle. La iglesia de San Nicolás brillaba bajo el sol poniente. Sus cúpulas doradas reflejaban el cielo ardiente y las vidrieras, como joyas antiguas, dispersaban la luz en un arco iris de colores. La restauración estaba casi completa. Lidia, de pie en la plaza frente al templo, tomaba la mano de su hija, mientras Timofey, con Nikolai sobre sus hombros, señalaba los detalles de la fachada, explicándoles los secretos de la arquitectura bizantina. Por allí circulaba un equipo de la televisión checa preparando el último reportaje sobre el proyecto. Un joven periodista se acercó a Lidia, micrófono en mano. «¿Qué significa este proyecto para usted?». Ella sonrió, mirando a la familia, al templo antiguo, a la plaza llena de vida. «Este templo es el símbolo de mi viaje. Fue destruido por el tiempo y el descuido, pero renació aún más hermoso. Sus antiguos frescos han resistido los siglos, así como el verdadero amor resiste las pruebas». Sostuvo a su hija cerca de él. «La vida me enseñó una lección: valorar a quienes nos valoran. Y estoy agradecido por eso». La cámara captó su rostro iluminado, su cabello dorado brillando a la luz del atardecer, rodeada de sus seres queridos, frente a la grandeza del templo. La imagen se congeló por un momento, inmortalizando ese momento de paz conquistada. Y así, entre elecciones y consecuencias, entre pérdidas y renacimientos, la historia se cerró, no como un punto final, sino como una coma, invitando a cada uno a reflexionar: ¿hasta qué punto vamos a dejar que el pasado dicte nuestro futuro?